Dios bendiga a cada uno de ustedes esta mañana, mis hermanos. Hemos venido a glorificar el nombre del Señor y también que Dios bendiga a nuestra hermana que nos está visitando en esta hora. Ayer vino justamente con su familia, con su esposo. Hoy está trabajando él, verá que es Esteban está trabajando, pero ella vino aquí con nosotros a glorificar al Señor y le decimos esta mañana, hermanos, Dios la bendiga, bienvenida a la casa de Dios. Ya nuestro grupo de adultos está creciendo, igual todos los otros grupos están creciendo, los pequeñitos ya aumentaron, los adolescentes, los jóvenes están aumentando y tal vez solamente creo que se está gastando la pila de a ver si podemos cambiar tal vez solamente usted falta para poder asistir este sábado, hermanos, porque cada sábado son discipulados. Así que, bueno, pues están todos cordialmente invitados para poder venir a aprender de la palabra del Señor cada día, ¿verdad? Porque así es como crecemos. Y hoy precisamente vamos a hablar de este tema que está aquí en la pantalla, para aprender, para conocer acerca de esta alabanza que la semana pasada cuando lo escuché llamó mucho la atención. Yo no me sé bien esa alabanza y empecé a practicarlo, a cantar, y es la alabanza anterior a la que cantó la pastora, que es el nombre de Jesús. Y es algo importante que nosotros sepamos el nombre de Jesús, porque es al Dios al que nosotros servimos. No es posible que no conozcamos al Dios al que servimos. Este es el Señor Jesucristo. Así que vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 21. Mateo, capítulo 1, versículo 21. Que aprovechando que se acerca la Navidad, esta porción de la Escritura fue dado precisamente por Dios a través de un ángel a José, y se le dijo que Mateo 1:21, que dará a luz María, tu mujer, un hijo, y llamará su nombre, ¿cómo? Llamará su nombre, ¿por qué razón? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que vamos a hablar del dulce nombre de Jesús, que está prácticamente al alcance de todos nosotros. No importa cuál sea el idioma que tú hables, Dios te ha hablado a tu idioma y se ha dado a conocer. Para algunos, ¿verdad? Podemos ver diferentes formas, tanto en griego, en hebreo, en los chinos, en latín, en todos. Y glorificamos a Dios porque también fue dado en nuestro idioma. Imagínate que usted solamente se le hubiera dado el nombre en griego que está aquí, Jesús, dice, pero usted ni siquiera lo pudiera leer, porque no son letras que nosotros conocemos como las letras de molde, ¿verdad? Están en lo que se llama correctamente el alfabeto, porque nuestro idioma, lo que se llama el abecedario, aquí se llama alfabeto. ¿Cuántos pueden leer este nombre que aquí dice? ¿Cuántos pueden leer Yeshua? Dice allá en hebreo, pero a lo mejor no lo entendemos porque está en hebreo, ¿verdad? Y allí hay otro idioma que no tienen alfabeto, sino se le conoce como alefato, y se lee de derecha a izquierda. Así lee. ¿Cuántos de ustedes podrían leer el hebreo? De derecha a izquierda. Aquí está, Yeshua, así se lee. ¿Se da cuenta? Se llama alefato, no se llama ni alfabeto ni abecedario. Entonces, pero Dios nos los puso en nuestro idioma. ¿A cuántos de nosotros se nos hace difícil pronunciar en español el nombre de Jesús? A ver, digan el nombre de Jesús. ¿Se le hizo difícil? ¿Lo pueden leer?
Sí, entonces denle un aplauso a ese Dios que no solo pensó en los hebreos, en los griegos, en los chinos. Mira, aquí está el chino. Igual en japonés. No solo pensó en ellos, también pensó en nosotros, ¿verdad? Y ese es el dulce nombre de Jesús. Por eso en Filipenses dice que al Señor Jesucristo se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y es interesante ver cómo usted puede encontrar aquí, tanto en hebreo, Yehoshua, como también en arameo, que es Yeshua. Pues el arameo es como una versión del hebreo. En unas partes de Israel, en el norte, se habla el arameo, pero el hebreo. Y aquí encontramos el griego Yesous, que es una terminación más o menos de cómo es que llegó a nosotros el nombre de Jesús. Se le conoce a eso, no una traducción, porque algunos dicen, los nombres no se deben traducir. En parte es cierto, pero no es totalmente cierto. Esto apréndanlo porque de pronto hay gente que no conoce cómo nos llegó el nombre de Jesús. A ver, ¿cómo pasó de Yehoshua, Yeshua, a Yesous, Jesús? ¿Cómo pasó a nuestro idioma a llamarse Jesús? Esto es muy interesante porque no es una traducción. Los nombres pueden traducirse si son nombres de personas internacionalmente conocidas. Sí se pueden traducir de acuerdo a la Real Academia de la Lengua y a los idiomas. Sí pueden traducirse a otro idioma si son de personas muy conocidas. Sí se traducen. Cuando no son de personas conocidas o cuando se tiene que hacer un trámite, no necesitan traducir, es tal cual tu nombre. Pero cuando es una persona muy reconocida, sí se traduce. Por ejemplo, ¿qué es Michael en inglés? ¿Cómo sería en español? ¿Cómo? Miguel, ahí está, ¿ve? Pero se traducen de personas que son famosas. En el caso del Señor Jesús, no necesitamos decir que es famoso, porque todo el mundo, hasta la historia, se divide antes de Cristo y después de Cristo. Pero no es una traducción. Para los que no sabían, el nombre Jesús en español no es una traducción, sino se llama una transliteración, que quiere decir letra a letra se traduce en caracteres en español. No es traducción porque el nombre Yehoshua significa salvación. Y si vas a traducir al griego, por ejemplo, es Soter. Ese es en el griego, Soter. No es Yesous. Pero aquí vemos que es Yesous. ¿Por qué? Porque en la traducción griega, por ejemplo, la terminación de los comunes sustantivos o nombres son masculinos, es ous, termina en ous. Entonces no termina en shua, sino en ous, por eso es Yesous. Pero cuando se traduce al latín, por ejemplo, es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es una terminación que en el latín, así las reglas, cada idioma tiene su regla para traducir. Vamos captando de por qué. Y cuando llegan a nuestras lenguas, que se llaman romances, en español, entonces ya no se traduce Jesús, sino que la Y se usa como Jesús. Entonces es una transliteración desde el hebreo, pasando por el arameo, el griego, latín, al español. Y así es como tenemos el nombre de Jesús. No es un nombre inventado, sino que es la transliteración del idioma hebreo hasta nuestro idioma, pero siguiendo las reglas de nuestro español. Así que algunos, por ejemplo, que dicen, a ver, ¿por qué aparece Jesús? Vamos a buscar en griego. En griego Jesús no está, porque no es en griego, sino que es en español una transliteración. Y como les dije, no es traducción, porque el nombre original, que es Yehoshua, significa Salvador o salvación, no es la palabra que usa en el griego, sino traduce Jesús, porque es transliteración palabra a palabra, que no significa nada, pero
se entiende que está tomado literalmente, palabra a palabra, de un idioma en el que se tiene un significado y mantiene su significado, que es salvación. Bueno, esa es una forma muy técnica de explicarle, pero hay un nombre que me gustaría que ustedes escuchen, porque a lo mejor algunos lo han escuchado y dice, ¿sabes qué? Tú no puedes pronunciar Jesús, porque Jesús significa algo malo en hebreo. Algunos así están predicando, entonces ya no usan el nombre de Jesús, pero han inventado un nombre que a lo mejor ustedes no han escuchado, pero en esos grupos usan el nombre no de Yeshua, no de Yehoshua o de Hosea, que son los nombres, sino un nombre que inventaron que se llama Yahshua, que no existe en ninguna etimología de la Biblia. La etimología son las palabras donde están, no existe. Pero la razón por la que no existe es porque, miren, lo que se llaman sufijos y prefijos, es decir, los comienzos de los nombres y los finales de los nombres, no están de acuerdo a la gramática o las leyes de gramática hebrea. Porque, miren, cuando la palabra, que aquí, este es lo que se le conoce como el tetragramatón con las 4 letras, que son la Yod, Kei, Vav, Kei, que es la Y, la H, W y H, que sería en español, y aquí está la Yod y la Kei. Se lee aquí Yeho, que son las 2 palabras, Yeho, y aquí es Jehová, así se traduce lo que en tu Biblia se llama Jehová, se lee Jehová. Bueno, estos se usan como lo que se llama prefijos, es decir, antes de las palabras, se llaman teonónimos, nombres compuestos de nombres de Dios. Por ejemplo, aquí está Yehoram, están en la Biblia, todos siempre con el inicio, pero el ya que aparece como cuando dices tú aleluya. Cuando tú dices aleluya, estás dando una alabanza a Yah. Yah es una forma abreviada de Jehová. Yah es una forma poética de hablar de Dios, que se compone de 2 de las palabras. Esas no se usan nunca al principio el Yah, sino siempre al final. Por eso es que los que dicen Yah, aquí la tienen al principio, pero no está de acuerdo a las leyes del hebreo, porque en el hebreo el nombre Yah poético siempre va al final. Ahí está Elías, el nombre de Elías, Isaías, de Isaías, siempre va al final. Así que este nombre que está aquí, Yahshua, es un nombre que inventaron un grupo, una secta que no conocía bien el uso del idioma hebreo, y de hecho no está en la Biblia ese nombre. Yo les advierto, porque de pronto se pueden encontrar con alguien que empieza a decir, es que tú no debes pronunciar Jesús, sino debes de pronunciar Yahshua o Yahshua. Ya te das cuenta que eso es incorrecto, no está respaldado por ninguna gramática de la Biblia, así que de entrada sabes que ya está mal. Y si de alguna forma tú no se los puedes explicar, dile, le voy a pasar a mi pastor para que se lo explique a usted, porque usted anda confundido. Entonces vamos, ya estamos entendiendo, allá está el nombre de Dios. ¿Cómo es que surge el nombre de Dios? Para ahí comenzar, el nombre de Jesús. Esto es algo muy bonito que debemos de conocer. ¿Por qué? Porque si estamos adorando a Dios, debemos de saber quién es ese Dios al que nosotros alabamos y al que nosotros servimos. Y esto, aquí está el nombre sagrado de Dios, que se le conoce como el tetragramatón, que quiere decir las 4 consonantes, porque en el hebreo antiguo no tenía vocales, solo se escriben consonantes, que es aquí la Y, la H, W y H. Ustedes lo pueden ver, que ahí está apareciendo, y se lee como Jehová. También es correcta en tu Biblia cuando aparece Jehová, algunos le dicen Yahvé o Yahweh, es lo mismo, porque la pronunciación, ni siquiera los más expertos saben cuál es la pronunciación exacta de ese nombre. Las vocales se van agregando para que se pueda pronunciar, porque usted, ¿cómo pronunciaría estas 4 consonantes? Y H, W, H. ¿Cómo lo pronunciaría usted?
¿Cómo? No tiene, tienen que añadirle vocales. Los masoretas, que son los estudiosos, le agregaron puntos que eran vocales de cómo pueden pronunciarse, y esas pronunciaciones son negociables. No, Dios mismo permitió que su nombre quede así para que no estemos peleando por fonética, porque en los idiomas las fonéticas van cambiando. Vamos entendiendo entonces qué es lo que pasa, que este nombre, que al principio se deriva de una raíz que es Hayá, que significa autoexistente, y Jehová, que aparece también mencionado allá, que es el nombre Yah, salvación. El nombre abreviado de Dios es Yah, que es derivado de ese nombre de dos letras del nombre de Dios, es un abreviado de ese nombre, Yah. Así que cuando tú lees en la Biblia, cuando dice alabado sea Yah, es un abreviado del nombre Jehová, que está tomado de dos consonantes. En el hebreo es interesante porque no es como el español. En el hebreo, cuando un nombre tiene dos consonantes de otro nombre, mantiene su significado de la raíz. Es decir, que por esa razón, tanto Josué, Oseas, como vamos a ver, Yeshua, tienen dos consonantes, se relacionan esos nombres y mantienen el mismo significado, aunque haya una variante, mantiene el mismo significado. Mira, la raíz etimológica del nombre es importante entenderlo. ¿De dónde se deriva el nombre de Jesús? Bueno, vamos a ver dos palabras hebreas. Yashá, que significa salvación, salvador, victoria, triunfo, todo eso significa Yashá. Vamos, eso es lo que está hablando allá en este pasaje. Caldeo es Yeshua, que significa salvación o salvador. Viene del caldeo, a través del caldeo en arameo, Yeshua. Así que también es una pronunciación correcta, pero está basado de Yashá, es decir, de salvador. Ya entendemos por qué dice, y llamará su nombre, ¿cómo? Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque Él salvará. ¿Y qué relación tiene con salvará? Porque el nombre Yeshua, o Jesús, que ahí se traduce, o Jesúa, que así lo traduce también la Biblia en el Antiguo Testamento, ahí el nombre Yeshua lo traduce en español como Jesúa o Jesús. Y interesante porque mantiene ese significado que viene de salvación. Dios escogió que ese nombre sea el nombre del Señor Jesucristo, porque está dando un mensaje que es el Salvador. Ahí están las investigaciones, pero hay dos nombres muy interesantes que se relacionan con Yashá, con salvación, que son estos nombres. Oseas, cuando tú lees el libro de Oseas o el nombre de Oseas, para los que no lo sabían, es una variante del nombre Josué, Joshea y Yehoshua, que es Josué. Fíjate, es una variante. Oseas significa salvado o salvación, de Yashá, salvar. Salvado o salvación significa Oseas. ¿Qué significa Oseas? Salvado o salvación. Pero cuando llegas a leer Josué, aunque mantiene el significado de salvación, tiene añadido allá Yehó, y eso agrega el nombre de Dios. Por lo tanto, al agregarle a Josué Yehó, significa salvado de Jehová, porque ya le aumentó el nombre de Dios. Oseas no lleva el nombre de Dios, sino salvación, pero Josué lleva el nombre de Dios, así que Josué significa salvado de Dios. Pero hay un tercer nombre que es Yeshua. Él significa salvación. Es diferente a Josué, porque Josué significa salvado de Dios, pero Yeshua significa que Él mismo es el Salvador. Y por identificación, si es el Salvador, es el Dios Todopoderoso, porque Isaías dice que Jehová
mismo vendrá a salvar a su pueblo. Por lo tanto, allí es donde vemos la diferencia entre estos nombres simbólicos, su relación con el Señor Jesucristo. Pero más o menos para que tengan una idea, el nombre de Jesús, por ejemplo, el nombre de Jesús tiene 2 letras también del nombre de Dios, que es Yod, Hei, Bab, Hei, que son las 4 consonantes que dije en hebreo, que es la Yod y la Bab, que son estas, la Yod y la Bab. Así es, Yod y la Bab. Llevan los dos letras del nombre de Dios. Por lo tanto, nos damos cuenta que Jesús es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Por lo tanto, estamos hablando del mismo Dios verdadero, del Dios todopoderoso. Y por esa razón es que cuando se dice en Isaías que la voz que clama en el desierto, que iba a ser Juan el Bautista, preparará el camino a Jehová, dice, preparará el camino del Señor, refiriéndose al Señor Jesucristo. Por lo tanto, vemos que Jesucristo es el mismo Jehová. No es como muchas veces lo separan de tal manera que crea una confusión de decir que Jesús no es Dios. Bueno, pues hoy vamos a hablar, ya después de esta introducción, de 3 personajes que nos traen un mensaje importante porque tienen que ver con el nombre de Jesús. ¿Cuáles son estos 3 personajes? A ver. Primero, Josué el Conquistador. Segundo personaje que vamos a hablar es de Josué el Sacerdote. Y el tercer personaje que vamos a hablar es de Oseas el Profeta. Estos nos van a dar una lección de quién es Jesús para nosotros y cómo fue anunciado el Señor Jesucristo en profecía de que iba a venir, y por eso dice, y llamará su nombre Jesús, el cual salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿estamos listos para entrar? Muy bien, comenzamos ¿con quién? ¿Con quién? Josué el Conquistador. ¿Ustedes se acuerdan de Josué? Josué el Conquistador. ¿Quién era Josué el Conquistador? Josué, para los que no sabían, que incluso Moisés le cambió nombre, ustedes pueden buscarlo en esta cita de Números 13:16. Números 13:16, donde dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, Oseas, que significa salvado, salvación, que ya lo vimos. Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué, que significa Jehová ha salvado o Jehová ha dado salvación. Vean, al mismo Oseas, que significa salvación, le aumentó el nombre de Dios. Le aumentó el nombre de Dios y ahora ya no era Oseas, ahora es Josué, porque en esa añadidura del nombre de Dios ahora significa no solo salvación en general, sino Jehová salva o salvado del Señor, salvado de Jehová. Entonces vean cómo el cambio en la vida de Josué. Ese texto es muy interesante porque aparecen allá los 2 nombres que son Oseas y Josué. Vamos, entonces este personaje fue el que conquistó y repartió la tierra prometida. Fue, por decir, el sucesor de Moisés. Para lo que ustedes han leído o han visto, por ejemplo, la película de los 10 mandamientos, el que siempre aparecía como peleando, dirigiendo el ejército, ese es Josué. Era un militar, era un conquistador, por eso es que decimos Josué el Conquistador. Y hay 3 escenas principales en la vida de Josué, donde él se muestra como conquistador del pueblo y libertador del pueblo, porque puede entenderse que Moisés fue un libertador, pero Josué fue un ¿qué? Conquistador. Él conquistó y venció a los enemigos que querían destruir al pueblo del Señor. Primero, Josué, en el capítulo 17 de Éxodo, destruyó o derrotó al pueblo de Amalek. El pueblo de Amalek se levantó en contra de los israelitas y los quiso destruir. Es ahí donde entró en escena Josué. Josué se organizó y mientras Moisés tenía levantado las manos y vinieron Aarón y Hur a levantarle las manos,
para que ganen la batalla, Josué se fue directo a la batalla para pelear en contra de los amalecitas, que tenían un espíritu de oposición, que tenían un espíritu anti-israelita, que tenían un espíritu de querer oponerse a todo lo que era de Dios. Y entonces Josué se levantó y peleó en contra de ellos desde la mañana hasta el anochecer, hasta vencerlos por completo. Y esto es un ejemplo también de lo que Dios hizo. Por eso se le llamó, después de esa batalla, se le llamó ya no Oseas, sino Josué, que significa Jehová salva, porque por medio de Josué fue salvado el pueblo de ser destruido por los amalecitas. Eso mismo es lo que hizo Jesús con nosotros. Él vino a dar libertad a los cautivos y a salvarnos de esas huestes que querían tu destrucción, que querían tu mal, que querían acabarte, pero Él se puso en el frente de batalla para darnos la victoria. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, lo otro es, Josué dio valor al pueblo para tomar posesión en la tierra prometida en Números 13:30. Esa historia de Números 13 también muestra a Josué en escena. ¿Por qué? Porque Josué fue uno de los que fueron a reconocer la tierra junto con los 11 espías más. Los 11, cuando vinieron, o 10, dieron un informe negativo y dijeron: no podemos conquistar esa tierra, allí hay gigantes, y ante esos gigantes nosotros nos vemos como chapulines, nosotros no podemos conquistar esa tierra. Y Josué se levantó y dijo: señores, esa tierra donde vamos a ir fluye leche y miel, y esos gigantes no son nada, porque Dios está de nuestro lado, así que levantémonos y conquistemos esa tierra. Y el pueblo se levantó motivado por esas palabras, porque esa es precisamente la mentalidad que transformó Josué, y es lo que Dios quiere hacer también con nosotros, lo que hace el Señor Jesucristo. Nuestra mentalidad de chapulines enfrente de nuestros gigantes que vienen y que nos dicen: tú no vas a poder, tú no puedes en contra de todos esos que se te oponen. Pero para eso aparece Jesucristo, para decirte que tú no estás solo y que tú eres más que vencedor en el nombre de Jesús. En la tercera escena fue cuando Josué liberó a Rahab la ramera mientras conquistó la tierra de Canaán, y eso está en en Josué capítulo 2. En ese libro se muestra cómo Josué conquista la tierra y luego la reparte. Pero el primer lugar, la primera parada es Jericó. Y en Jericó, al momento de conquistar la tierra, también ayudó a una ramera que los había guardado a los espías que fueron. ¿Se acuerdan ustedes de esa escena? Y dijo la ramera: bueno, yo les voy a guardar, pero prométanme que van a salvar mi vida. Y entonces le dijeron los espías: está bien, tú que vives en el muro vas a poner un listón rojo, y en ese listón rojo se va a mostrar que tú allí vives, y todos los que vivan en esa casa, cuando entremos a conquistar la tierra, van a ser salvados. Y así lo hizo Josué. Entraron, destruyeron todo, pero a los que estaban en esa casa donde estaba ese listón rojo, o de color grana, así le llama, entonces ellos fueron salvados, no fueron destruidos. Y eso es lo que hizo el Señor Jesucristo cuando Él vino a dar libertad a los cautivos. Nosotros, que por su sangre somos salvos, también somos libres de la ira que viene sobre esta tierra. Así lo dice la palabra del Señor. Vean cómo es el ejemplo de Josué. Ahora vamos a ver el otro ejemplo, el ejemplo de Josué, pero este no es el mismo, sino este Josué vivió después del cautiverio. Josué, sumo sacerdote. Este sumo sacerdote fue levantado por Dios para reconstruir el templo juntamente con Zorobabel y restablecer el culto dentro del templo. Este sumo sacerdote, cuando ya
había sido completamente llevado el pueblo y todos los ánimos de todos estaban decaídos y no querían servir, no querían salir adelante. Fue levantado este sumo sacerdote, Josué se llamaba, para levantar el ánimo del pueblo, para organizar el culto. Fue levantado este sumo sacerdote que incluso en Zacarías capítulos 6, 7 de Zacarías aparece coronado, donde fue vestido con vestiduras sacerdotales, y se habla del renuevo que viene, que es el Mesías. Lo relaciona a este sumo sacerdote con el Mesías, que es Jesucristo. Por lo tanto, encontramos que este sumo sacerdote también, prácticamente, que es mencionado en el libro de Esdras, por cierto, que es Josué, así se llama el sumo sacerdote, es mencionado en el libro de Esdras con el nombre de Jesús o Yeshua. Note bien que dice allá en Esdras 18, de los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos, los de los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y aquí aparece este sumo sacerdote que es Josué, y es mencionado como Jesúa o Jesús, para los que dicen que no está el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento, ahí está, y en el hebreo es Yeshua, pero que se traduce aquí como Jesús. Entonces es importante entender esto, como este Josué es un tipo del Señor Jesucristo aún en su nombre. Bueno, pues hay tres formas. Primero, porque Él restauró el templo, así como Jesús restaura a cada uno de nosotros, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Segundo, las profecías que Zacarías 3 y 9 hablan sobre Él como sumo sacerdote, y Jesús es nuestro sumo sacerdote. En tercero, por su nombre, Jesúa, que es Jesús, que significa salvación. Ahora, vamos a ver el tercer ejemplo. Ya vimos Josué el conquistador, Josué el sumo sacerdote, y ahora vamos a ver ¿quién? Oseas el profeta. Son tres nombres relacionados con Jesús en el Antiguo Testamento. Oseas el profeta. Yo creo que con esos ejemplos se nos va quedando un poquito más y saber de dónde viene el nombre de Jesús y por qué el pueblo usó el nombre de Jesús para decir que era salvación. Tres personajes en el Antiguo Testamento que tenían este nombre de salvación y cómo se relacionaban. Oseas el profeta. ¿Quién es Oseas el profeta? Bueno, el profeta Oseas fue un profeta que precisamente estuvo anunciando el pecado del pueblo de Israel, su infidelidad espiritual o su adulterio espiritual con Dios, de tal manera que les decía que ellos se habían apartado de los caminos de Dios, pero Dios lo escogió para que él profetice con su propia vida. Es algo tremendo. ¿Qué es lo que vivió el profeta Oseas? ¿Y cómo se compara con Jesús, el profeta Oseas, o con Dios? Miren, este profeta Oseas fue quien basó su profecía en su vida. Todo lo que le pasó a él, que se menciona en los capítulos 1, 2 y 3 de Oseas, habla de su vida. Y después del capítulo 4 de Oseas en adelante, hasta terminar su libro, se aplica todo lo que él vivió. ¿Y qué es lo que Dios hizo para enseñarle al pueblo que el pueblo había fallado? Le dijo a Oseas, note bien lo que le dijo: vete y agarra tú por mandato mío a una mujer de esas mujeres que están vendiendo allá en el mercado como una ramera, una prostituta. Cómprala, redímela, porque esa es la palabra que se usa para comprar, es redimir. Cómprala y va a ser tu mujer, vas a casarte con ella. Pero Señor, ¿cómo puedo hacer eso? Pues vas a obedecer mi palabra, porque yo voy a darle un mensaje a mi pueblo para que entienda cuál es su situación conmigo. Y fue Oseas
y vio a una mujer, la redimió, pagó el precio por ella y se fue a casar con Oseas. Y cuando se casó con Oseas, Oseas se enamoró de esa mujer, y esa mujer, sin embargo, en su corazón no hubo ningún cambio. Siempre quería estar viviendo engañando a Oseas. Y el primer momento que tuvo esa mujer de oportunidad para salirse, salió de su casa, se fue de nuevo a venderse, y no tenía necesidad de hacerlo, solamente porque tenía malos hábitos ya en su vida. Y el primer hijo que tuvo Oseas fue un hijo de infidelidad. Oseas lloró largamente ese proceso, no entendía, y le puso por nombre a ese primer hijo Jezreel, que quiere decir Dios siembra. ¿Y qué significaba? Significaba dos cosas, pero primero significa que Dios va a sembrar juicio al pueblo. ¿Por qué? Porque la infidelidad del pueblo de Israel había sido grande, así que Dios se va a encargar de pagarle o de sembrar las consecuencias de sus decisiones. Sin embargo, Oseas la perdonó y le dijo: no importa, ¿sabes por qué estoy contigo? Porque Dios me mandó y te voy a perdonar. La vuelve a perdonar, a pesar de que ya tenía un hijo que no era de él, y se va de nuevo, Gomer, que así se llamaba esa mujer, Gomer, se va de nuevo con otro hombre, y ahora tiene una hija de otro hombre. Y Dios le dice: ¿sabes qué? Vas a volver a recibirla, pero le vas a poner por nombre Lo-Ruama, que quiere decir no me complace, no estoy contento, no estoy satisfecho, no complacida. Es una niña que tuvo, pero dijo: no estoy contento. Eso le vas a poner por nombre. Y la recibió de nuevo. Era como para que esta mujer reflexionara y dijera: pues ya tengo dos hijos fuera de mi matrimonio y este hombre me está tratando bien, me ama, voy a quedarme con él. ¿Y saben qué hizo esta mujer? Volvió a salir con su domingo 7. Lo engañó de nuevo. Y entonces, cuando nació el hijo, le puso Lo-Ammi. No es mi hijo, no es mi pueblo. Así le puso Oseas. Imagínense, hermanos, los años que tuvo que vivir Oseas con esta mujer. Fueron años de tormento para él, de infidelidad tras infidelidad tras infidelidad. Una vida que tal vez pocos de nosotros podríamos soportar, a menos que Dios te mande a hacerlo. Pero muestra un largo periodo de sufrimiento de Oseas en todo este proceso, ya que tuvo 3 hijos fuera de su matrimonio. ¿Qué es lo que estaba comparando? Muestra también en este periodo, muestra cómo en este ejemplo de su vida de Oseas, que significa salvación, eso significa Oseas. ¿Qué era Oseas para Gomer? Si ella se encontraba como una mujer que no valía nada, que era vendida como esclava, como en la prostitución, y llegó Oseas, su salvador, la compra. ¿A poco no era para que esté agradecida y decir: mira, ¿de dónde me sacó? Pero ¿sabe qué? Ella no pensó de esa manera y empezó a ser infiel tras infiel, y Oseas la siguió amando. ¿Qué mostraba Oseas? El amor que nos tiene Jesús para cada uno de nosotros, que a veces, aunque somos infieles, dice la palabra, Él permanece fiel. ¿De dónde nos ha sacado el Señor? Vean que si no es un ejemplo, Oseas, de lo que fue Jesús para mí, Jesús para ti. Y en ese proceso dice que la vuelve a buscar
Y eso es lo que Dios va a hacer con el pueblo de Israel, pero también es lo que Dios y el Señor Jesús hace contigo. ¿Cuántas veces, dime usted, dígame, cuántas veces yo y usted le hemos fallado a Dios? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? No lo diga recio, pero muchas veces. ¿Sí o no? Y aún así, ¿cómo es su amor tan grande? Nos vuelve a buscar. Por eso Él es nuestro Salvador. Nos salva y nos ama y nos restaura cada día y nos da oportunidades. Eso sí, tú no sabes, ni yo sé cuándo va a ser mi última o tu última oportunidad. Tú no sabes si esta va a ser tu última oportunidad. Nadie lo sabe. Así que no te confíes, Dios es amor y me va a perdonar las veces que yo peque, pero tú no sabes si vas a tener otra oportunidad. Eso es lo que Oseas, el amor de Oseas nos muestra, el amor de Jesús como nuestro Salvador tuvo para cada uno de nosotros. ¿Está bien? Muy bien, vamos a terminar para que podamos irnos a comer, ya los veo con hambre. ¿Qué es la enseñanza? La enseñanza es esta, hermanos. Dios nos dio una salida cuando nos encontramos sin Dios y sin esperanza. Esa salida se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Para eso dejó su trono de gloria. Para eso nos dejó, y además dijimos al principio, Él nos habló en nuestro propio idioma. ¿Cuántos de los que estamos aquí entendemos el mensaje de Dios, el mensaje de salvación? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se había perdido? Yo. ¿Quién se había perdido? Usted. Y para usted vino. Por eso es que en esta temporada la razón de la celebración fue precisamente que Dios dejó su trono de gloria y envió a su Hijo al mundo para nacer y después poder morir por ti y por mí, por nuestros pecados. ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir, es verdad, Él es mi Salvador? Y en la desesperación en que me encuentro hoy, tal vez hundido, tal vez sumido, tal vez no encuentro la salida de mi situación y veo que cada día me estoy hundiendo y todas las puertas se me cerraron. Hay un nombre que es sobre todo nombre, que abre todas las puertas necesarias para que tú seas salvo. He aquí la esperanza presentada por Juan el Bautista el día del bautismo del Señor Jesucristo, cuando Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero de Dios lo estaba presentando al mundo como el Salvador, y su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí quieren entregar su vida al Señor Jesucristo? Que a lo mejor no lo ha hecho, pero este es el momento de hacerlo. Señor, esa salvación yo la necesito. ¿Sabes qué significa Él salva? Jesucristo significa Él salva o Él salvará. Cuando tú dices Él salvará, eso es el nombre de Jesús. Él es tu esperanza. Se llama Jesucristo. Ponte de pie en esta preciosa mañana y vamos a darle gloria, vamos a darle honra y vamos a adorar ese nombre de Jesús, ese precioso nombre que es Salvador, ese precioso nombre que te levanta. Dice la palabra, el que rescata del hoyo tu vida, que te corona de favores y misericordia, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Es Él que, hallándote en el pozo de desesperación, tú clamas a Él y Él viene a tu auxilio. Cuando te estás hundiendo, Él es el que te rescata, porque su nombre es Salvador. Él es especialista en salvar y en rescatar. Ahí donde estás, levanta tu mano. Levanta tu mano y adora ese nombre glorioso de Jesús. Díselo al Señor. Tú eres el Verbo.
el unigénito de Dios, el que salva. Tú eres, Señor, al que hemos venido a adorar esta mañana, el digno de honra, el digno de adoración. Eres tú, Señor. Glorioso es tu nombre. Acuérdate cuando estabas hundido en la droga, en el alcohol, tal vez enredado en la desesperación, cuando no encontrabas salida, cuando ya no había forma para ti de rescatar, de ser rescatado, cuando todas las puertas cerraron. A ese nombre, al nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el nombre del Dios Todopoderoso, el Salvador, el nombre del Todopoderoso. ¿Y sabes por qué es glorioso? Porque dejó su trono de gloria sin cambiar su nombre, sin dejar su ser. Siguió siendo ese Dios glorioso, aunque se hizo hombre. Ahí estaba el Dios Todopoderoso entre su pueblo. Pues vino a rescatar y salvar lo que se había perdido, a libertar a los cautivos. Si te encuentras preso de algún vicio, te encuentras preso de algún mal hábito, te encuentras preso del mal carácter, te encuentras preso de cualquier situación, tal vez no encuentras la salida. Él dice: clama a mí y yo te responderé. Para eso apareció ese nombre, Jesús. Es el nombre poderoso, es el nombre que hace milagros, es el nombre que te sana, que te rescata. Si hay algún enfermo, clame a ese nombre hoy en esta mañana. Si hay algún enfermo que en esta hora está pasando por proceso de enfermedad, clama a ese nombre. El nombre de Jesús tiene poder, el nombre de Jesús es poderoso, el nombre de Jesús es glorioso. Es glorioso para ti, es glorioso para tu esposo, es glorioso para tu esposa, para tus hijos. Es glorioso ese nombre, incomparable, el nombre incomparable de Jesús. Es ese nombre todopoderoso que está allí. Cuando tú ya no encuentras la salida, Él abre puertas. El nombre de Jesús es la llave que abre puertas, porque es su misma persona la que está con nosotros.